solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Bienvenidos a todos nuestros espectadores una vez más a este espacio de Figuras Bíblicas donde compartimos con vosotros la palabra de Dios. Hoy, después del último programa que tuvimos, continuamos en el Antiguo Testamento y seguimos adentrándonos en la historia de Noé. Si ya estuvimos viendo anteriormente cómo el Señor selló su pacto con la figura del arco iris, bueno, hoy vamos a ver también la representación bíblica de el arca, lo que a día de hoy conocemos como el arca de Noé, aquel lugar donde entró Noé con toda su familia y fueron salvos del diluvio. Bueno, es una historia que a muchos de nosotros desde pequeños se nos ha contado, prácticamente la podríamos parafrasear todos. Seguramente nos olvidaríamos de algunos detalles que encontramos aquí en la palabra de Dios y en definitiva queremos ver a día de hoy, ¿verdad?, cuál es esta provisión para salvación de parte de Dios. Vemos que en aquel tiempo fue el arca, pero sabemos también que el Señor las cosas todas las hace con un porqué. Entonces encontramos una figura bíblica aquí en el arca y vamos a hablar sobre ella. Me gustaría también entrar un poco en el contexto y a qué fue debido todo esto. Así que estamos en Génesis capítulo 6. Me gustaría leer algunos versículos de este capítulo, algunos versículos sueltos para no hacer la lectura entera y llevarnos todo el tiempo. Entonces dice Génesis capítulo 6, versículo 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, el Señor le manda que construya un arca. Versículo 12: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí el Señor continúa diciéndole a Noé cómo tenía
que hacerlo y vamos al versículo 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ya vamos al final, versículo 22, dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces simplemente, ¿verdad?, que encontramos este contexto donde vemos la figura bíblica del arca como este lugar de salvación que Dios tuvo como provisión para Noé y su familia. Aquellos que alcanzaron gracia ante los ojos del Señor. Entonces vemos el arca como una figura de provisión de Dios para salvar a Noé y a su familia. Y este es el tema que hoy nos va a ocupar el programa de hoy. Pues sí, la verdad es que es un tema que de alguna manera los cristianos tenemos mucho que decir, y en ello va nuestra salvación, en ello va nuestra fe, va nuestro servicio al Señor. Y bueno, pues para ello una de los personajes es Noé, por supuesto, el texto que estaba leyendo José en estos momentos, y Noé podríamos decir ya como pregonero de justicia. Podemos un poquito adelantar eso para también ver que hoy la palabra de Dios es la que de alguna manera, o de todas las maneras, mejor dicho, es la que nos ayuda, ¿no?, a entender lo que tiene que ver con el arca, con el medio de salvación. En el Antiguo Testamento, pues este arca está tipificando hoy en el Nuevo Testamento la salvación en Cristo Jesús. Entonces tenemos a Noé como pregonero de justicia, y hoy, como bien dice la carta de los Hebreos, el capítulo 1 y versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, recordándonos todo el Antiguo Testamento, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, aquí tenemos un poco muy claro, y bien lo sabemos nosotros como nacidos de Dios, que hoy en Cristo Jesús podemos hablar de que ha sido el medio y es el medio de nuestra salvación. Vale, retomando un poco a Noé y en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, lo que a Noé le tocó vivir, también podemos decir algo que me ha llamado la atención, es que Noé como hombre justo también es una declaración de las Escrituras hacia la vida de Noé, un hombre justo y temeroso de Dios. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que Dios no encubrió aquello que iba a acontecer. Aquello que iba a acontecer, todos sabemos que estamos hablando del diluvio. En ninguna manera se lo encubrió, todo lo contrario. Si usamos la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Está un poco haciéndonos ver un poco acerca de este diluvio, lo que iba a acontecer. Dice, con temor, y aquí vemos la actitud de un hombre justo. Dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto es importante porque creo que hoy también nosotros podemos dar testimonio en Cristo Jesús, por supuesto, de todo aquello que viene a nuestro corazón como advertencia, que viene como consuelo a través de la palabra de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Ahí vemos esto claro, y no simplemente con Noé. Si nos vamos un poquito más adelante a Génesis capítulo 18 y al versículo 17, ahí tenemos el personaje Abraham. Y es curioso porque ahí estamos hablando también de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por fuego. La generación de Noé fue destruida por agua. Estamos hablando de la generación y el tiempo de Abraham fue destruido por fuego, en este caso Sodoma y Gomorra. Y cuando hablamos de Abraham también hablamos de un hombre justo que buscaba al Señor. En todo ello, ¿qué quiero decir? Que tampoco Dios le encubrió, y eso es lo que dice en esta cita que he dado en Génesis 18 y 17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí tenemos también, o estamos viendo, que Dios no encubrió nada a Abraham. Entonces, simplemente digo que
nosotros hoy, cuando estamos delante de la palabra de Dios, como hombres justos, como hombres que buscamos servir a Dios, querer entender más al Señor, ¿Dios nos encubrirá alguna cosa? Entonces, esto también hay que tomarlo, ¿no? Como la gracia o la misericordia de Dios a nuestro favor, hacia sus hijos, para poder también ver y escuchar, ¿no? Tener ese oído sensible a todo lo que Dios nos quiera estar hablando. Así es una realidad, como bien has dicho, Dios le reveló a Noé, ¿verdad?, el juicio que iba a venir, y de la misma manera, en su palabra, el Señor nos está revelando a nosotros qué es lo que va a acontecer. De hecho, ¿verdad?, el Señor mismo también es el que nos anima a seguir escudriñando las Escrituras, a seguir estudiándolas y a poder discernir los tiempos que vienen por delante. Entonces, el Señor ya nos ha dejado un trabajo para hacer, a la vez que en su palabra nos está declarando qué es lo que va a ocurrir. Me quiero quedar un poquitín brevemente en esta parte que nos habla de Noé como pregonero de justicia. Este tiempo en el que Noé estuvo anunciando el mensaje de Dios. Vemos que nadie le creyó, de hecho podríamos decir que se burlaban de él. Simplemente su familia fueron los que entraron en esta arca porque creyeron a la palabra de Noé. Hay algo que yo lo tengo claro, y es que si en aquella generación simplemente una persona hubiese creído al mensaje de Noé, hubiese sido salvado también, y Dios le hubiese abierto las puertas del arca, Dios también le hubiese abierto esta provisión para haber sido salvado. Entonces, si algo sabemos, algo creemos, ¿verdad?, es que a cualquier hombre, ¿verdad?, que responde favorablemente al mensaje del Evangelio, a este pregón de justicia, ¿verdad?, el Señor le abre las puertas de la salvación. Entonces, cuando vemos el arca, estamos hablando de que Dios ha provisto de salvación a los perdidos. Vivimos en un tiempo semejante, incluso me atrevería a decir peor, ¿verdad?, al que vivió Noé en aquel tiempo, en el que la maldad del hombre sigue aumentando. Incluso nos habla en la palabra de Dios de inventores de males, es decir, tipos de maldades que hasta ahora nunca habían salido. Vemos como el hombre es capaz de seguir empeorando la situación. De hecho, podríamos leer, no lo vamos a hacer, pero podríamos leer Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, y encontramos aquí cómo el hombre, ¿verdad?, cuál es su condición delante de Dios, y nos habla de que en este tiempo que vivimos la maldad de los hombres sigue estando en aumento. Bueno, aun siendo así, Dios en su gracia, ¿verdad?, nos ha alcanzado y nos ha salvado, porque este es el deseo del corazón de Dios. De hecho, el mismo deseo que Dios tuvo para con Noé, lo está teniendo para con nosotros. Entonces, me gusta cómo está hablando de todos estos, y el versículo 8 del capítulo 6 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es lo que marcó la diferencia en la vida de Noé. Y hablamos de Noé como aquel que halló gracia ante los ojos de Jehová, y lo hablamos con una convicción. No estamos hablando de que Noé era otro pecador más, era otro que estaba haciendo el mal, era otro que le estaba volviendo la espalda a Dios, sino era alguien que estaba actuando de una forma justa, y por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, de la misma manera que Dios trajo salvación por medio del arca a la vida de Noé, a día de hoy el Señor, por su gracia, también ha traído salvación a nuestras vidas. Me gustaría leer un pasaje en Efesios capítulo 2, donde nos habla ampliamente de la gracia del Señor, pero simplemente 3 versículos. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, otra vez más, en Cristo Jesús. Entonces, la misma gracia, ¿verdad?, que halló Noé a los ojos de Dios, hoy tú y yo, si somos cristianos, estamos en Cristo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces también hoy podemos decir, nos encontramos en el arca de salvación que Dios ha provisto. Entonces, a día de hoy, aquellos que disfrutamos de esta salvación, el Señor también nos tiene como estos pregoneros de justicia. Seguimos anunciando el mismo mensaje de salvación para todos los hombres por la gracia de Dios. Pues sí, de hecho, creo que tenemos más trabajo que nunca en este sentido de predicar el Evangelio, para poder hallar a aquellos que necesitan y
tienen urgencia de salvarse, podríamos expresarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque bíblicamente también tenemos esta comparación. La sociedad de aquel tiempo de Noé con la sociedad de hoy, del siglo XXI, tenemos que el mismo Cristo Jesús hizo esta comparación. Y él habló en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y el verso 37 al 39, y ahí se está hablando más como en los días de Noé. Aquí estamos viendo esta comparación que el mismo Hijo de Dios está haciendo. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, y nos está dando algo para pensar cuando Cristo Jesús regresa a por su iglesia. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban, y este es el tipo de degeneración, vamos a llamar, el ser humano sin Cristo va a llegar a este tipo de degeneración. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice el versículo 38, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí se está acentuando, creo que es importante que podamos verlo y entenderlo de esta manera. El corazón del hombre sin Cristo se está degenerando, se está acentuando, podríamos decir, se está inclinando o está adquiriendo una tendencia de pecar continuamente ante los ojos de Dios. Esta expresión que Jesús está usando nos suena así un poco normal, cuando dice estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 5, ahí vemos concretamente que esta expresión tiene que ver con la maldad de los hombres. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, ahí podemos ver esta símil, esta comparación. Hoy nosotros podemos estar viendo en este siglo XXI la degeneración, la inclinación o la tendencia que el hombre está adquiriendo por estar pecando delante de los ojos de Dios. Es muy curioso porque, claro, nosotros lo estamos viendo hoy con luz, hoy a través de la salvación, de la fe en el Hijo de Dios, pero cuesta reconocer. La sociedad está obsesionada, vamos a usar esta palabra, hay una obsesión por querer dar por bueno todos estos designios del corazón del hombre que de continuo y a los ojos de Dios están pecando y están mal. Hay una obsesión tremenda. Esto vemos que hoy es un problema porque Dios ha provisto, como bien decía José, a través de la fe en el Hijo de Dios, nosotros poder ser limpios, perdonados y poder tener este medio de preservar nuestra vida en Él, en su palabra, a través de su Espíritu Santo, hasta que Él regrese a por su iglesia. Cuando Él regresa por su iglesia, Él regresa a por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ahí es donde nosotros estamos en este arca que está tipificando a Cristo, como hemos dicho. Nuestra vida está preservada. Nuestra vida está guardada, nuestra vida está escondida. Nos sentimos en este lugar secreto, en este lugar que nos permite realmente vivir sirviendo al Señor de todo nuestro corazón. Esta es una realidad y también podemos ver cómo Jesús, ¿verdad?, hablando de los días de Noé, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Bueno, pues Jesús nos advierte como los días de Noé. Es decir, estamos viviendo tiempos semejantes a los días de Noé, en los que el hombre también, ¿verdad?, a pesar de que se le anuncia el Evangelio, se le habla de la palabra de Dios, se le presenta la salvación y la gracia del Señor Jesucristo, ¿sabes qué va a ocurrir? Que muchos no van a entender hasta que sea tarde, hasta que el reino de Dios venga, hasta que Jesucristo venga en su segunda venida y les pille totalmente desprovistos, involucrados y llenos de sus propias maldades. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que al igual que los tiempos de Noé, también va a ser tarde. Entonces, por eso los cristianos no nos cansamos de hacer esta advertencia y otra vez más de seguir reconviniendo a todos los hombres, ¿verdad?, de
predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, porque la palabra de Dios se va a cumplir como se ha cumplido hasta el día de hoy. Hay un dato curioso que me gusta del Arca de Noé, sabiendo en primer lugar que fue diseño exclusivo de Dios. Es decir, Dios la diseñó con un propósito, le dejó a Noé las medidas y los materiales con los que tenía que construirla. Y si tú te fijas en el arca, solamente hay una puerta, es decir, solamente había una forma de entrar, incluso nos enseña que fue Dios mismo el que cerró esa puerta. Pero si ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús, estamos hablando de que Él es el arca de salvación, por decirlo de alguna manera, o que Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. Jesús también, ¿verdad?, se presenta en Juan capítulo 10, versículo 9, ¿como qué? Como yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También nos advierte que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, en cuanto a la puerta, a la entrada al arca o a la entrada a la salvación, se nos sigue presentando a Jesucristo como la única entrada, a Jesucristo como el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. De hecho, Jesús también, en Juan capítulo 14, versículo 6, Él se presenta como que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. También echando mano de las declaraciones de Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, él en su predicación dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y él está hablando del nombre de Jesucristo. Entonces, por eso, si te parece un poco raro, ¿verdad?, y puedas pensar que de nuestra propia lógica estamos sacando estas figuras, es el mensaje, ¿verdad?, de la Biblia, donde el Señor desde el Antiguo Testamento, desde el principio, ya nos está presentando al Salvador del mundo. Ya en el corazón de Dios se está moviendo el presentarnos a Jesucristo como el único Salvador a todos los hombres. Entonces, déjame decirte algo más, y es que en el arca de Noé, Noé y cuantos en ella estaban, ¿sabes qué ocurrió con ellos? Que fueron perfectamente salvos, fueron perfectamente guardados de la ira de Dios. Es decir, estamos hablando de un tiempo de juicio en el que la ira de Dios cayó sobre la tierra en forma de diluvio. Entonces, en este arca, ahí estaba la cobertura de parte de Dios. Ellos estaban resguardados de la condenación, y de hecho nos habla, ¿verdad?, de que este arca fue calafateada o fue protegida con brea del diluvio, es decir, no había forma en la que el agua pudiese entrar de alguna manera porque había una cobertura, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, lo mismo ocurre a día de hoy. La cobertura de Cristo a ti y a mí nos protege de la ira de Dios. Y que no te extrañe esto, porque de hecho Juan el Bautista, cuando empieza a predicar su evangelio, ve que se acercan los escribas y le dicen: ¿y a vosotros quién os enseñó a huir de la ira de Dios? Es una realidad. Dios está airado contra el pecador todos los días, pero en su gracia y en su amor nos ha provisto no de un arca, sino de su Hijo, para que tú y yo podamos entrar en esa cobertura, entrar en su perdón, entrar en su gracia, entrar en su presencia y disfrutar de una perfecta salvación que Dios ha preparado para nosotros. Pues sí, entonces, diciendo todo esto, hay como un mandamiento, un deber ante la predicación de la palabra de Dios, y debemos procurar por todos nuestros medios, una vez escuchando el mensaje de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, debemos preocuparnos de buscar esta salvación, una salvación tan grande que nos ha sido revelada, mostrada en la persona de Cristo Jesús. Entonces podríamos decir también que por la fe tenemos esta entrada, ¿no? José estaba expresando, Cristo Jesús es esa puerta, como bien decía, y por la fe tenemos entrada amplia y generosa a esta salvación tan grande en la persona de Cristo. Me gusta un poco ver a Noé, esta expresión, o mejor dicho, más que esta expresión, esta característica. Podemos ir a Hebreos 11, versículo 7, yo lo he leído, pero la segunda parte es interesante. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hablando un poco acerca del diluvio, dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En el momento que él recibe del Señor todo lo que iba a acontecer, él cree de todo su corazón a lo que Dios le estaba hablando, él pone en práctica
todas aquellas materiales, diseños, medidas que el Señor le habló a su corazón. Dice que con temor empezó a preparar esta casa, este arca, para salvar tanto su vida junto con la de su familia. Entonces nosotros hoy, seguramente, que Dios de alguna manera a través de la locura, de la predicación, te esté hablando una y otra vez. Llega o está en nuestra también responsabilidad todo aquello que está viniendo a nuestra vida de parte de Dios, de llevarlo adelante. Aunque también decimos que la misma bondad de Dios nos va a conducir a este momento que tiene que ver con el arrepentimiento y conversión, pero nosotros también tenemos esta responsabilidad. Yo veo aquí a Noé en esta responsabilidad delante de la palabra de Dios, porque era un hombre justo y temeroso, y él dice que se dedicó a preparar el arca en que su casa se salvase. Sí, podemos decir también que hoy el Señor, como yo decía al principio, no nos va a encubrir nada. Él está dispuesto a darnos todos los detalles a través de su palabra para que nosotros corramos a Él. De alguna manera va a estar cobijándonos, ¿no? Este arca también está representando, como bien decía José, ese lugar seguro. Dios lo hizo, o mejor dicho, lo hizo Noé tomando todas las medidas y todo el diseño que Dios le dio, y esos 40 días donde los cielos fueron abiertos y hubo el diluvio tan tremendo, ese arca tuvo su cobijo, tuvo su seguridad, tuvo su sustento, no lo sé, podríamos decir que ahí dentro del arca estaba todo lo necesario, toda la provisión de Dios para mantenerse con vida y con vida delante de Dios. Nosotros hoy, haciendo esta comparación en Cristo Jesús, también tenemos todo lo necesario y todo lo suficiente para poder servir al Padre, para poder estar satisfechos, para tener contentamiento, pero esta actitud me llama mucho la atención, una actitud que debemos de tener, una actitud de temor y de reverencia y un oído muy sensible a lo que Dios trae a nuestro corazón, y todo eso de alguna manera nos va a ayudar y nos ayuda bien a servirle, bien a ser protegidos y cubiertos por Él y por su Espíritu Santo. Pues es una realidad, en ese arca, ¿verdad? No les faltó nada. Y de hecho yo creo que es una declaración que muchas veces escucharás a los hijos de Dios, a los que estamos en Cristo Jesús no nos falta de nada. El Señor tiene provisión para nuestras vidas. Amén. Y cuanto necesitamos en la presencia del Señor lo encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Me gusta mucho el autor Pablo hablando a los colosenses, ¿verdad? Cuando él les dice, porque habéis muerto, dice, era vuestra vida, saber dónde está, dice, está escondida con Cristo en Dios. Es decir, hemos muerto a quienes éramos antes en el momento que entramos por esa puerta, en el momento que tuvimos un encuentro con Jesucristo, y ahora, ante lo que pueda ocurrir, estamos en el mejor lugar, estamos escondidos en Cristo Jesús, estamos en la presencia del Señor, estamos en la cobertura bajo la poderosa mano del Señor. Entonces es ahí donde está nuestra identidad, y precisamente simplemente recalcar Hebreos capítulo 11 versículo 7, lo ha leído Antonio, pero dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hoy estamos siendo advertidos de cosas que aún no las has visto. Es decir, la venida del Hijo del Hombre no la ha visto nadie todavía, el juicio de Dios no lo hemos visto todavía, hay cosas que están por venir y que para el mundo son locura, pero ante esta advertencia los hijos de Dios tenemos que tomar el ejemplo de Noé. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ante esta advertencia de parte de Dios, ante lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas, hay dos cosas que tenemos que tener. Es temor de Dios para actuar y fe, es decir, una confianza plena en lo que el Señor nos está hablando, Él lo va a cumplir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Ante el día de la ira, ante el tiempo de la ira de Dios, tú y yo hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo por mi parte darle gracias a Dios, porque cuando veo mi vida, ¿sabes qué puedo ver? Gracia abundante rodeándome. Puedo ver que Jesucristo me ha sustentado y sé que me va a seguir sustentando hasta el día de hoy, y me aferro a la promesa de Dios, que Él me ha dicho, o Él nos ha dicho a cada uno de nosotros, que aquel que comenzó su buena obra en nuestras vidas, Él la va a perfeccionar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Y ahí estamos, ¿verdad? En este lugar, en esta cobertura, la presencia del Señor, donde tú y yo somos perfeccionados, donde el Señor obra y trata con amor en cada uno de nosotros, sabiendo que la gracia de Dios se ha manifestado y se ha derramado sobre nuestras vidas de una forma inexplicable y de una forma inmerecida. No lo merecíamos, pero a día de hoy los hijos de Dios nos encontramos aquí, en la presencia del Señor, en su gracia, en su reposo. Es decir, podríamos definirlo de muchas maneras. Si te gusta como estamos hablando, en el arca de salvación, ahí estamos, en la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Pues sí, simplemente recordar y leer un versículo, Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Simplemente tener en cuenta que debemos de tener un cuidado con esta generación mala y perversa, en la cual tenemos que vivir y convivir muchas veces y estar y movernos, pero estamos con este cuidado, con este cuidado de que somos justos delante de Dios, podemos disfrutar de la salvación de Dios en Cristo Jesús, y tenemos que poner toda atención, toda diligencia a no mancharnos en medio de esta generación mala y perversa. Bueno, pues yo creo que con esta advertencia podemos despedir el espacio de hoy, dándole gracias a Dios si hoy estamos en Cristo Jesús. Y si no, bueno, pues ahí encuentras en la palabra de Dios una advertencia para tu vida, y qué bueno, ¿verdad?, que a día de hoy se te sigue presentando o manifestando el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas de parte de Dios a cada uno de nosotros. Yo por mi parte me despido, dándole las gracias a Dios por este tiempo que hemos podido pasar juntos. Igualmente, un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien